Hace mucho tiempo, antes de que el pueblo tuviera un nombre digno de ser recordado, los ancianos advertían que algunos lugares nacen del silencio, y que quienes viven en ellos heredan su peso, lo quieran o no. El pueblo se extendía entre colinas bajas y vigilantes y un río cansado que avanzaba lentamente, como si cargara recuerdos demasiado pesados para llevarlos con prisa. Las casas de piedra se apretaban unas contra otras, compartiendo calor, sombras y secretos. Cada mañana, el humo se elevaba de los hogares ennegrecidos por generaciones, llevando el olor del grano, de la madera húmeda y de oraciones dichas sin confianza, pero nunca sin miedo. Los niños aprendían a caminar en silencio antes de aprender a hablar, sintiendo que la tierra bajo sus pies escuchaba con más atención que sus propios padres. Los ancianos afirmaban que la tierra recordaba todo lo que había sido enterrado sin perdón, y que olvidar era un lujo que nunca se concedía a quienes se quedaban. En el extremo más lejano del pueblo se alzaba una higuera antigua, retorcida y marcada por el tiempo, con raíces que rompían la piedra como si buscaran algo perdido bajo el suelo. Bajo ese árbol se dictaban juicios, se resolvían disputas y se exigían confesiones cuando el silencio se volvía demasiado peligroso para ignorarlo. La gente creía que el árbol podía oír las mentiras, y que castigaba a quienes hablaban falsamente bajo su sombra con noches inquietas y años acortados. En ese pueblo vivía un hombre llamado Elías, conocido no por su fuerza ni por su riqueza, sino por la pesada quietud que lo seguía como una sombra. Había nacido durante un invierno tan duro que el río casi se congeló, y los ancianos se miraron con inquietud cuando su primer llanto atravesó el viento. Decían que esos niños llegaban con preguntas destinadas a todo el pueblo, no solo a sus propias vidas. Elías creció junto a la tierra, aprendiendo la paciencia obstinada del suelo y la honestidad inmutable de las estaciones que nunca se explican. Sus manos se endurecieron con el trabajo, su espalda se encorvó pronto, moldeada más por el deber que por la edad. Mientras otros hablaban libremente de cosechas y del clima, Elías escuchaba lo que faltaba en sus palabras, notaba cómo las voces se apagaban cerca de la higuera, cómo la risa se volvía débil cuando surgían historias antiguas, y cómo algunos hombres evitaban los espejos del agua quieta. Su padre, Tomás, era uno de ellos, conocido por trabajar más de lo necesario y dormir menos de lo debido. Por la noche, Tomás solía sentarse junto al fuego agonizante, mirando las brasas como si esperara que hablaran primero. Cuando Elías le preguntaba qué lo inquietaba, Tomás solo decía que algunas deudas se pagan en años, no en monedas. Una tarde, bajo un cielo cargado de nubes, Tomás se desplomó cerca de la higuera sin aviso. Ninguna herida marcaba su cuerpo, ninguna enfermedad se anunciaba, pero sus ojos buscaban los rostros reunidos como si esperara que alguien dijera lo que él nunca había dicho. Murió sin confesión, y los ancianos intercambiaron miradas conocidas, de esas reservadas para las verdades inconclusas. Después de ese día, Elías aprendió que el silencio podía matar con la misma certeza que el hambre. Los años pasaron, medidos por cosechas, funerales y nacimientos recibidos con una esperanza cautelosa. Elías se convirtió en un hombre confiable para escuchar, buscado cuando las palabras se sentían demasiado afiladas para sostenerlas. La gente le hablaba en voz baja, creyendo que el silencio era más seguro cuando se compartía. Dentro de él, sin embargo, las preguntas se acumulaban como leña, esperando una chispa lo bastante valiente para encenderlas. La chispa llegó durante una sequía que agrietó la tierra y tensó la paciencia del pueblo. El río se redujo a un susurro, y las oraciones se volvieron más fuertes, más pesadas y más desesperadas. La culpa vagaba libremente por el pueblo, buscando un lugar donde asentarse. Algunos acusaban a los ancianos de haber olvidado antiguos rituales, otros susurraban sobre pecados ocultos que envenenaban la tierra. El miedo, una vez sembrado, creció con rapidez. Una noche, un niño no regresó a casa. Al amanecer,
se encontraron huellas que llevaban hacia la higuera y luego desaparecían en el suelo duro. El pueblo se reunió, con voces tensas y miradas inquietas, mientras la desesperación se transformaba rápidamente en sospecha. Los ancianos exigieron honestidad, sabiendo muy bien lo rara que era. Los hombres cambiaban el peso de un pie a otro, las mujeres abrazaban a sus hijos con más fuerza, y el silencio se estiraba peligrosamente. Elías estaba entre ellos, sintiendo como el eco del último aliento inconcluso de su padre le apretaba el pecho. El niño fue encontrado antes del anochecer, ileso pero sacudido, incapaz de explicar por qué sus pies lo habían llevado hasta allí. El alivio llegó, pero no se quedó. Algo había sido despertado. Esa noche, un anciano llamado Mateo, tan viejo que parecía recordar más que la higuera misma, llamó a Elías a su lado. La voz de Mateo era débil, pero sus ojos tenían una claridad afilada por el arrepentimiento. Habló de decisiones tomadas durante una hambruna lejana, de vidas salvadas de manera injusta y de verdades enterradas para conservar la paz. Advirtió que la tierra hambrienta de honestidad siempre la reclama con intereses. Antes del amanecer, Mateo murió, dejando palabras más pesadas que su cuerpo. En los días siguientes, la sequía se intensificó, y también la inquietud. Sueños extraños se propagaron por el pueblo, compartidos por personas que nunca antes habían compartido secretos. Los hombres despertaban diciendo nombres olvidados, las mujeres lloraban sin saber por qué, los niños miraban la nada durante demasiado tiempo. Los ancianos se reunieron bajo la higuera, sabiendo lo que debía hacerse, pero temiendo el precio. Decidieron que el pueblo necesitaba una confesión completa, sin protección ni misericordia. Cada familia diría su verdad más antigua y oculta ante el árbol, comenzando por los propios ancianos. Las confesiones cayeron como piedras en aguas profundas. Algunos hablaron de grano robado, otros de parientes abandonados, otros de mentiras que moldearon vidas enteras. Cuando llegó el turno de Elías, el pueblo observó con atención, esperando algo heredado, algo inconcluso. Él no habló de su propio pecado, sino del silencio de su padre, del costo de ocultar la verdad para preservar la comodidad. Habló de cómo el silencio se propaga, de cómo enseña a otros a esconderse, y de cómo los pueblos se pudren por dentro mientras aparentan estar intactos. Cuando terminó, la higuera permaneció inmóvil, pero el aire se sentía más liviano. La sequía no terminó de inmediato. El pago nunca llega con rapidez, pero con el tiempo, el río recuperó su fuerza, las cosechas regresaron y el sueño llegó con mayor calma. El pueblo cambió, no para volverse mejor, sino para volverse más honesto. Elías envejeció allí, sentándose a menudo bajo la higuera, no como juez, sino como recordatorio. Los niños escuchaban cuando hablaba, no porque él lo exigiera, sino porque sus palabras llevaban el peso de una verdad vivida. Cuando Elías murió, en silencio y sin miedo, el pueblo lo enterró cerca del árbol. Los ancianos dijeron que esa noche la tierra descansó con mayor tranquilidad, y mucho después de que los nombres se desvanecieran de nuevo, el pueblo recordó con claridad una sola lección: el silencio puede protegerte por un tiempo, pero siempre cobra su precio al final.